Bien, ¿cuál de la guía les parece que quieren hacer? El ejercicio 4 podría ser. El 4. Bueno. El 4. Profe, Sí. también se podíamos ver como más o menos pasaje de unidades y todo eso, más o menos para agarrarlo a la mano. Ok. El ejercicio 4 es el de los dos vasos, ¿no es cierto? El de los dos vasos, ¿no? Entonces tenemos Sí, sí. dos vasos, uno, ponele así, con agua en equilibrio. La base está, la superficie es de 2 centímetros cuadrados y contiene agua hasta 10 centímetros de altura. El B tiene una base de 4, o sea, una base más grande. Y tiene agua hasta 5, hasta la mitad. ¿Está bien? Bueno, entonces ahí hay agua y acá también hay agua en equilibrio. La única, tienen de diferencia la superficie de la base y la altura a la cual llega el agua. Vamos a poner acá una regla. Ponerle que el 0 sea acá. Esto es 5. Y esto es 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿en qué tiene que ver la forma? En nada. Forma no juega nada. La forma puede ser la que se les cante. Lo importante en todo esto, ¿qué es? Pues lo importante en todo esto es la profundidad. O sea, desde acá, pongamos el que está más arriba, ¿no? Desde acá para abajo. Y desde acá para abajo. ¿Está bien? Diríamos que esa superficie de acá es profundidad 0. No hay profundidad. En la medida que me voy sumergiendo, hay más profundidad. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre la profundidad y la altura. En este caso, nos interesa solamente la profundidad, no la altura. ¿Estamos? Bueno, entonces calcule, dice, la presión debida al peso de agua. O sea, si yo tengo una columna donde tengo un líquido, ¿no? Donde acá tengo aire y acá tengo un líquido, y yo quiero calcular la presión en este punto, ponele, en A, ¿sí? Tengo que tener en cuenta de qué presión estoy hablando, si es la presión absoluta o es la presión manométrica, ¿está bien? Si es la presión relativa o la presión absoluta. Si solamente me interesa, como dice acá en el texto, la presión debida al peso del agua, pongamos que este es el agua, entonces en realidad solamente me interesa sobre esta superficie donde está alojado el punto A, cuál es la presión que tiene debida a esta altura de agua. O sea, de alguna manera esta altura tiene esta porción de agua tiene un cierto peso, ¿no? Ese peso de esta porción de agua solamente está ejerciendo una presión sobre esa superficie de ahí que contiene el punto A.
Si considero esa presión, esta presión acá, debida al peso de la columna de este líquido, entonces lo que estoy pensando es en la presión manométrica. Si en cambio considero la presión absoluta, tengo que no solamente considerar la presión debida a este peso, sino la presión debida a todo lo que está arriba también. O sea, esto tiene un peso, esto tiene un peso, por lo tanto, sobre esta superficie hay más fuerza, digamos, ejerciendo presiones, ¿no? ¿Se acuerdan que presión es igual a fuerza sobre superficie? ¿Está bien? La superficie es la misma, la de A, pero esta fuerza es mayor, si es la presión absoluta, ¿no? Si es la total. Porque tengo que considerar no solamente el peso del líquido, sino que además el peso del aire que está arriba, que sería la presión atmosférica. ¿Está bien? O sea que en definitiva, no solamente estoy teniendo en cuenta el peso del agua, sino que además el peso del aire. ¿Está bien? Bueno, en este caso particularísimo, entonces yo tengo que saber si me están pidiendo la total o solamente del peso del líquido en cuestión. En este caso es muy claro y dice así: ¿cuál es la presión debida al peso del agua en cada vaso a 4 centímetros de profundidad? O sea, 4 centímetros de profundidad para este, para este vaso es por acá. O sea, 4 centímetros de profundidad es 4 centímetros para abajo. ¿No es verdad? O sea, si es por altura, a 6 centímetros de altura. Entonces, en esta superficie que está a 4 centímetros de profundidad, ¿cuál es la presión? Debida al peso solamente del líquido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo entonces que nos piden la presión manométrica y no la absoluta? Si acá a este punto lo llamo A, nos están pidiendo la presión manométrica en A. ¿Estamos? Profe, una preguntita. Sí, O sea que, por ejemplo, cada vez que nos dan una altura como en esto y nos dicen como la profundidad, tenemos que contar, por ejemplo, que nos dan 6 centímetros de profundidad, tenemos que contar desde el punto más alto de la altura, ¿no? exacto, Ah, bien, exactamente. La profundidad comienza en el punto más alto de la altura. perfecto. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice el teorema fundamental? El teorema fundamental dice que la presión, bueno, otro color, la presión abajo, en el abajo es el que ustedes consideren que es relevante para el problema, menos la presión arriba, también, ¿quién es el arriba? El que ustedes consideran relevante para el problema, es igual a la densidad del líquido por el módulo de la gravedad por la diferencia de profundidad. Ese es el teorema fundamental de la hidroestática. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Una cierta presión abajo, pero no cualquier presión, la manométrica abajo. ¿Está bien? Si yo considero una presión abajo y una presión arriba, y lo que quiero es la manométrica, ¿sí? Entonces voy a considerar la manométrica abajo menos la presión manométrica arriba. O sea, o considero que esta es si considero que esta, que es la que quiero en definitiva, es la absoluta, si fuera así, entonces ambas dos tendrían que ser absolutas, solamente que una abajo y otra arriba. Si quiero considerar la manométrica, entonces ambas dos tienen que ser manométricas, una abajo y otra arriba. Lo que no puedo es mezclar
manométrica con absoluta. O las dos son manométricas o las dos son absolutas. ¿Estamos? En este caso me habla de la manométrica, así que voy a considerar la manométrica abajo y la manométrica arriba. Muy bien, entonces sea este el punto que considero abajo, 4 centímetros de profundidad. Y sea este el punto que considero arriba. ¿Por qué este? ¿Por qué me conviene considerar este punto y no cualquier otro? ¿Qué les parece? ¿Nadie se atreve a decir nada? ¿Qué ¿Por qué preguntaste, me...? profe? Porque justo se me cortó. Ah, yo voy a considerar entonces la presión manométrica abajo, acá, en A. Ujú. Y la presión manométrica arriba, acá, en este punto. La voy a llamar 0. Entre 0 y A. ¿Por qué este punto y no cualquier otro? Porque es el límite entre la presión del líquido y la presión atmosférica. Bueno, en principio porque me piden la presión debida al agua. Y en principio más arriba no tendría agua. Es un poco lo que estás diciendo, ¿no? Ujú. Creo ¿Alguien quiere? que, eh, creo que al determinar una profundidad estamos hablando desde el punto de referencia hacia abajo, siempre la profundidad tiene que ir positivo. En este caso el Ujú. número, la presión manométrica más alta, en este caso es el punto A, que es 4 centímetros, y no daría negativo, creo. Ibas bien, o sea, estabas diciendo que si yo considero la altura, la profundidad 0 acá arriba, entonces considerar una altura mayor, mejor dicho, una profundidad Sería menor, negativo. sería profundidades negativas. Y eso no tiene mucha lógica. Y está bien lo que decís. Justamente uno toma acá la referencia porque es el límite del agua, ¿no? En este caso. Pero después dijiste algo que no sé muy bien, que la parte final. Que, yo también creo que se elige el punto A primero, los 4 centímetros, justamente para que no dé negativo la presión. Sí, perfecto. O sea, siempre el abajo primero y el arriba después, o sea, se resta el abajo con el de arriba para que justamente te dé positivo. Sí, porque estamos considerando acá módulo. No estamos considerando módulo, sino lo que estamos considerando es que queremos que esto dé positivo. Entonces, primero es esta, que es mayor, y luego esta. Así que la resta va a ser entre A y O. ¿Está bien? Pero mi pregunta era ¿por qué O y no otra? La respuesta es muy sencilla, porque no tengo otra presión. Me encantaría, por ejemplo, la de B, hacer entre A y B, pero ¿tienen la presión acá? No. ¿Y por qué considero que sí tengo la presión en O? Porque ¿cuál sería la presión absoluta en, en 0? Bueno, Una atmósfera. claro, la atmosférica, la presión atmosférica. Esta sería la absoluta, ¿no? Eso es lo que sé. En el límite la presión es la presión absoluta, es la presión atmosférica. ¿Está bien? Así que la presión arriba, la presión absoluta sería la atmosférica. Muy bien. ¿Y cuál sería la manométrica arriba? Bueno, recuerden que la presión manométrica La misma que la atmosférica. sería la presión absoluta en 0 menos la presión atmosférica. ¿Cuánto vale la presión absoluta en 0? Esta. Pues vale la atmosférica, ¿no? Ujú. Y cuando hago presión atmosférica menos presión atmosférica, ¿qué me queda? 0. 0. Así que la presión arriba de todo es la presión atmosférica,
la absoluta, ¿no? La presión absoluta es la atmosférica y por lo tanto la manométrica arriba es 0, porque atmosférica menos atmosférica es 0. ¿Estamos? Sí. Entonces, voy a utilizar el teorema fundamental interpretando que ambas dos son manométricas, no absolutas. ¿Está bien? Son manométricas. Entonces, ¿cuánto vale la presión abajo? No sé, es la presión manométrica abajo. ¿Cuánto vale la presión arriba? Bueno, la presión manométrica en 0, ¿está bien? Va a valer 0. Y esto es igual a la densidad del líquido, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, porque es agua, por la gravedad, por la diferencia de altura, la diferencia de profundidad, que ¿cuál es? 4 menos 0 es 4 centímetros. ¿Está bien? Y esta, la presión manométrica arriba de todo, es 0. Esta es 0. Bueno, finalmente entonces la presión manométrica en A va a valer igual a 1000 por 10 por 4. Bueno, ojo, acá hay metros por todos lados y acá hay centímetros, ¿no? Entonces lo primero que tengo que pasar es esta altura, esta profundidad, perdón, de 4 centímetros, la paso a metro, ¿no? Si esto es centímetro, decímetro, metro, 0,04 metros. Y ahí empezamos con lo que vos decís, ¿no? Si yo tengo acá un metro, del lado de derecho viene primero el decímetro, después el centímetro y después el milímetro. Y del lado izquierdo viene el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, ¿no? Entonces la unidad principal es el metro. Que tenía yo 4 centímetros. Acá sí, ¿no? 4 centímetros. Entonces si quiero pasarlo a metro, cada vez que tenga, por ejemplo, ¿no? Era esto, 4 centímetros. Entonces, el centímetro es el 4, es el último número antes de la coma. La coma acá es de fantasía y la tiene acá. Así que acá está esa coma. Si yo estos 4 centímetros lo quiero pasar a metro, tengo que completar con ceros hasta metro. O sea, esta coma la paso para acá. Entonces tenía 4 centímetros y ahora tengo 0,04 metros. Es lo mismo. Bueno, una vez que hice todo este juego, entonces acá tengo 1000 por 10 por 0, modifico esto, ¿no? 0,04 metros. Ahora sí. Este metro cuadrado, metro cúbico, se me va con 2 metros y me queda 1 metro abajo. Y esto es pascales, porque ¿está bien? 1000 por 10, 10.000 por 0,04 da 400 pascales. Esa sería la presión manométrica en A 4 centímetros de la profundidad. ¿Cuál sería la presión absoluta en A? La absoluta va a ser al revés, va a ser la manométrica en A más la presión atmosférica. O sea que va a ser 400 pascales más 101.300 pascales. En total, 101.400 más 300 es 700 pascales. ¿Está bien? Bueno, pero no nos pedían la absoluta, sino lo que nos pedían era la manométrica.
¿Se entendió? Sí. ¿El resto qué tal? Eso es para este vaso que era el primer vaso. ¿Y cuánto sería para el segundo vaso, para este vaso? A 4 centímetros de profundidad. Bueno, 4 centímetros de profundidad es por acá. Sería lo mismo. Solo que Sería tenemos lo otro mismo. sistema de referencia. Exactamente. Este sería A y este sería 0, ponele. La presión abajo manométrica es la presión manométrica en A. La presión arriba, la manométrica, es 0, por esta misma razón. ¿Está bien? La absoluta en 0 es la atmosférica. Atmosférica menos atmosférica da 0. Cuando resto, bueno, esta da 0. Y del otro lado me encuentro con la densidad, que era 1000, por la gravedad, por la profundidad, que es la misma. Así que tengo la misma presión. Tanto en el vaso 1 como en el vaso 2, la presión a 4 centímetros de profundidad es la misma. La presión debida a la columna del agua que tengo arriba. Bueno, muy bien. Ahora nos piden calcular cuánto vale la presión abajo en el fondo. También la presión debida a lo voy a llamar B en el fondo. También la presión debida a ¿qué? A la columna de agua. O sea que solamente tengo que considerar esto. O sea que de nuevo me están hablando de la columna de la presión manométrica abajo de todo. Bueno, recomienzo todo. Vamos de nuevo. Las manométricas abajo sería ahora en B. Voy a ir primero con el vaso 1, ¿no? Vaso 1. La manométrica abajo menos la manométrica arriba en este lugar. Pero esta ya sé que era 0, la manométrica, arriba de todo. La absoluta es la atmosférica y la manométrica es 0. Y eso es igual a 1000, que es la densidad del agua, por 10, que es la gravedad, por la profundidad. Y ahora, ¿la profundidad cuánto vale? 10 centímetros. O 10 0,10 metros. 0,10 metros, muy bien. 10 centímetros o 0,1 metro, ¿no? El 0 no tiene mucho sentido. Bueno, si hacen esta cuenta les va a dar, ¿qué? 1000 pascales. 1000 pascales. Esta sería la presión manométrica en B para el vaso 1. Y para el ¿Está vaso 2 haces lo mismo, pero multiplicas por 0,05. Claro, en el vaso 2, fíjense que abajo de todo implica una profundidad de 5 centímetros. Así que, de nuevo, ahora para el vaso 2, bueno, lo voy a hacer un poquito más arriba. Pero, entonces para el vaso 2 ahora, de nuevo tengo la presión manométrica en B menos la presión manométrica en 0. Eso es igual a la densidad del líquido por la gravedad, pero ahora por 0,05 metros, o sea 5 centímetros. Esta sigue siendo 0, la manométrica arriba de todo. Por lo tanto, la presión manométrica en B me queda 1000 por 10 por 0,05, o sea 500 pascales. No le pongo las unidades porque está todo en el sistema internacional. Así que fíjense que ahora ya hay diferencia por el tipo de pregunta, ¿no? ¿Está bien?
¿Sí? Sí. Bueno, volviendo a Hernán, ¿estás ahí? Sí, Bueno, ¿pudiste? Pobre. Porque creo que imagino. sí. ¿Querés que te dé el pase? Bueno, dale. A ver, te hago anfitrión. A ver si podés compartir. Si no, me lo das de nuevo. Ahí está. Ok. ¿Ve la pantalla? ¿Sí? Bueno, ¿qué hago? ¿Qué hacen? ¿Sabes qué? Podrías hacer el 6, el de... No, el 5, que era presión, el de prensa hidráulica. Ah, la Aunque prensa. aunque el 5 está hecho. Por ahí Algo parecido con, yo decía el- con, por ejemplo, con lo que son esos recipientes que vienen así, y en un tubito, perdón, ¿no? El dibujo chotísimo. Y tiene un líquido, y acá, todo esto es líquido, ¿no? Y acá adentro hay un gas, dentro del líquido. Acá está abierto a la atmósfera, presión atmosférica. ¿Está bien? ¿Te gusta? Sí, Este digo yo, no sé si se imaginan todos. Es un recipiente cerrado, acá adentro hay un gas, ¿sí? En contacto con un líquido, que puede ser agua si quieren en principio. Y bueno, se produce un desnivel, ¿no? Fíjense que de acá hasta acá hay una altura, vamos a llamarla H1, y acá hay otra altura más pequeña, H2. Entonces todo es un tubo cerrado acá arriba otra vez, donde hay un gas a una cierta presión, que no es la atmosférica, es una presión del gas. Y acá sí, acá afuera, ahí está abierto a la atmósfera. ¿Está bien? Sí, ahí está abierto. Y bueno, hay como un desnivel, ¿no? La pregunta es, pueden ser varias. Una puede ser si yo pongo datos, por ejemplo, vamos a poner datos, H1 valga 2 metros, para hacerlo fácil, y H2 valga 1 metro. La pregunta es, ¿cuánto es la presión del gas? Por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende cómo es el tema este? ¿Sí? El tema es entonces un líquido que puede ser agua, vamos a poner agua, acá, esto es agua, que está cerrado acá arriba con un gas que está a una cierta presión, y bueno, se produce un desnivel en el agua y acá está abierto a la atmósfera. Todo este tubito está abierto a la atmósfera, ¿está bien? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la presión del gas? Es un problema típico. La primera pregunta que nos podríamos, a veces como multiple choice, ¿no? Pero la pregunta primera sería, por ejemplo, ¿no? Si nos damos cuenta, la presión del gas es mayor, es igual o menor que la presión atmosférica. ¿Ustedes qué opinan? La presión del gas que está acá adentro, ¿es mayor, menor o igual que la presión atmosférica? Sí. ¿Ustedes qué opinan? Igual no puede ser, ¿sí? Para que sea igual, ¿qué debería suceder? Menor, ¿Cómo? menor. La presión del gas sería menor, bien, claro. Porque fíjense acá la presión atmosférica, la presión del gas, que la atmosférica en este caso está presionando para que eso se eleve más. ¿Está bien? Entonces, bueno, la pregunta es en cuánto es mayor. ¿Está bien? La pregunta es cuánto es la presión del gas manométrica.
Manométrica. Complicado escribir con esto, ¿eh? Manométrica. O sea, la presión manométrica es la presión, acuérdense que dijeron recién, cuánto es la presión del gas y con respecto a la presión atmosférica, si es mayor o menor. ¿La presión manométrica puede ser negativa? En un caso No. general. ¿Puede ser negativa la presión manométrica? No. No. ¿Seguro? Si yo tengo una presión, o sea, ¿qué es la presión manométrica? La presión manométrica es la presión que vos tenés del gas. Vamos a ver, vamos a ser distintos. Que, mejor dicho, borrar esto. ¿Qué es la presión absoluta? Lápiz. La presión absoluta es la presión que vos tengas del gas, o la presión que sea, más la presión, perdón, sí, la presión más la presión manométrica. Perdón, más la presión atmosférica, sorry. Esa es la presión absoluta. ¿Está bien? Entonces, si vos podés tener una presión manométrica, que sea una presión del gas que sea manométrica por debajo de la presión atmosférica. ¿Sí? Así que puede ser la presión manométrica negativa. Lo que no puede ser negativa es la presión absoluta. ¿Se entiende lo que quiero decir? Fíjense, Hernán, habíamos visto recién que la presión manométrica era la absoluta menos la atmosférica. Sale bueno, de esa, claro, pero claro, sale de eso, ¿no? Fíjense que claro. si ustedes despejan ahí P sub I, dice más o menos, que era la manométrica, va a quedar presión absoluta menos atmosférica. Lo que hizo Hernán es despejar la manométrica. Claro. No, la absoluta, perdón. La Despejar absoluta. la absoluta. Sí, esta presión del gas es la manométrica. ¿Está bien? Si yo hago, si yo resto, voy a tener la presión del gas. ¿Está bien? Lo que quiero decir es que puede ser que sea menor que la atmosférica. En este caso, por ejemplo, yo digo, tengo una presión manométrica de menos 10 milímetros de mercurio, significa que es por debajo de la presión atmosférica en 10. ¿Está bien? O sea que sería 750. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Así que podría ser. Lo que no puede ser negativa es la absoluta. ¿Está bien? Entonces, bueno, si yo quiero calcular la presión de este gas, por ejemplo, bueno, una manera que a veces uno hace es hacer lo siguiente, ¿no? Fíjense que acá hay una diferencia de alturas. Entonces, si queremos usar las ecuaciones anteriores, ahí estoy trazando una liñita, no sé si la ven, ¿sí? Que es una línea como de referencia, que es la liñita que está la mínima altura, que es esa, ¿no? Ahí. Entonces, más allá de que tengo estas alturas, lo que siempre importa es la diferencia de alturas, ¿no? Fíjense que en este punto de acá, ahí que lo estoy pintando, ahí, y acá, ahí, en esos dos puntos, las presiones tienen que ser iguales. ¿Está bien? Estamos suponiendo hidrostática. Estamos suponiendo que en este punto de acá, lo voy a hacer un poquito más grande, ahí. Este punto de acá y este punto de ahí, la presión debería ser la misma. Si estamos hablando de hidrostática. Entonces, ese punto de ahí, este vamos a llamarlo, si quieren, un punto A, y este de acá, un punto B. Fíjense Yo que digo a igual ¿cómo? profundidad y a igual profundidad, ¿no es cierto? Tienen, digamos, sobre una misma profundidad, tienen la misma presión, no importa la forma del recipiente. Claro, y está compartiendo el mismo líquido, ¿no? Acá tengo este líquido que es agua y acá también, ¿sí? Es parecido al tubo nubo esto, si no sé si lo vieron el tubo nubo el otro día, pero es como el tubo nubo, si no ahora lo hacemos. Pero bueno, la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. También si quieren ver, si no fuese igual, si uno presionaría más que el otro, estaría en movimiento el líquido este. Estamos suponiendo que está quieto, ¿está bien? Así, ¿quién es la presión en A? De este lado izquierdo, ahí. ¿Quién es la presión A? Bueno, la presión A va a ser dos partes. Va a ser toda esta columna que yo tengo acá, encima del punto A, toda esta columna, más la presión del gas. O sea, toda esta columnita de acá, que es la presión del líquido sobre el punto A,
más la presión del gas. Bueno, vamos a escribirlo eso. Eso sería entonces la presión del gas más esa columna. Esa columna es la densidad del agua, gravedad y una altura, que no es H1, ¿no? ¿Qué es? Es una diferencia, es H1 menos H2. ¿Ven? Siempre es como una diferencia. Entonces ahí te queda H1 menos H2. Para hacer la presión hidrostática siempre es una columna de líquido encima de tu cabeza. Lo que está por debajo no interesa. Lo que interesa es lo que está por arriba de tu cabeza. Así que si vos estás parada ahí o parado, toda esta columna ejerce una presión sobre tu cabeza. Y esa columna tiene una altura que es H1 menos H2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Pues todo ese lado, del lado A ya está. Y del otro lado, tengo que ir al punto B. En el punto B, lo único que tengo en contacto encima de mi cabeza es la presión atmosférica, o sea, es el aire, ¿no? Así que presión atmosférica. Ahí va. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que si ustedes quieren la presión del gas, lo único que tendrían que hacer es despejar, hacer la presión atmosférica menos todo este pedacito acá. Densidad por G, H1 menos H2. ¿Sí? Bueno, es fácil, ahora sí hay que hacer el cálculo nada más. Lo pueden hacer en cualquier unidad. Si me lo dicen en pascales, bueno, pondré la presión atmosférica en pascales, la densidad del agua, en lo que ustedes ya saben, cuánto es la densidad del agua en MKS, es 1000 kilogramos por metros cúbicos. ¿Sí? El G, que es, usamos 10 metros segundo al cuadrado, y la diferencia de altura, que en este caso sería 1 metro. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Fíjense que entonces, más allá del cálculo cuánto da esto, la presión del gas acá es menor que la atmosférica, ¿no? Como habíamos dicho antes, tiene que ser menor, ¿está bien? ¿En cuánto es menor? Y en este pedacito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué 1 la diferencia de altura? La diferencia de altura, si la ves bien acá, mirá, vamos a ver si cambio el color. Acá. Este pedacito ahí que está en rojo, ¿se ve? Ujú. Esa es la diferencia de altura. Si vos te fijás es H1, que es todo esto. Ah, ¿Ves? Perdón, porque no voy a cambiar el color. H1 menos este pedacito que es H2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense algo, hablando de profundidad y no de altura, él puso el 0 de profundidad en H1, o sea, en arriba de todo. Bueno, sí. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la profundidad entre el arriba de todo y la misma profundidad que el punto B? Entonces va a ser, ¿se entiende que es 1 metro para abajo? Sí, pero en vez de darnos profundidad nos dan la altura de las columnas de agua. Entonces uno tiene que reinterpretar esto. Claro, pues a Siempre, veces. Sí, perdón. no, está bien, siempre para el lado de la profundidad, digamos, ¿no? Claro, siempre tiene que pensar que es profundidad. ¿Sí? Así que por eso yo a veces pienso como que ¿qué tengo encima de mi cabeza? Y bueno, así lo pienso, ¿no? Tengo acá y acá tengo una columna encima de mi cabeza. Lo que importa es toda esa columna cuánto mide. ¿Está bien? Bueno, de acá pueden calcular, hacer el cálculo si quieren, ¿no? Pero bueno, nada, lo dejo ahí. El otro ejercicio parecido a este es al revés, ¿no? Imagínense que estos siempre los toman, ¿no? Como lo solían tomar. Pero el otro podría ser este de acá. A ver, me acordé la hoja. Entonces, para ver si entendí, entonces te estarías tomando como solamente, o sea, porque no, entonces, ¿cómo sería la resta? ¿Sería 2 metros menos 1? Bueno, vamos a hacer la resta, perdón. Vamos a la resta. La presión atmosférica es una atmósfera. Si querés, vamos a hacer el MKS. Esto es 101.300 pascales, ¿no? ¿Sí? Sí. Menos. ¿Cuánto es esto? Esto es 1000. Esto vamos a poner directamente en pascales, ¿está bien? Esto sería 1000 por 10. Y la diferencia de altura, ¿qué era? H1 era 2 metros. H2 era 1 metro, te queda por 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí?
No puse las unidades porque yo sé que toda esta parte en qué me tiene que dar. Es presión, ¿no? Densidad por G por altura es presión, así que todo esto es pascales. Ah, A o sea que veces uno si trabaja en el mismo sistema de unidades, sí, lo que hay que recordar siempre es que trabajar en el mismo sistema de unidades, ¿no? Estamos trabajando acá en MKS, así que esto me te queda en pascales obligatoriamente. Así que Entonces, muchas veces yo, y ustedes también, sabemos que si ponemos las unidades, todas las unidades van a dar pascales. Así que directamente dice esto. ¿Estamos de acuerdo? Así que ahí sí. tengo 5.300 menos 20.000, ¿o no? Ujú. ¿Sí? Así Claro, o que, sea, la altura 2 era 1 metro. Yo pensaba que claro, eran 2 sí, yo acá, metros. sorry. Yo Perdón. pensaba que eran 2 metros porque parecían dos. No, la altura... allá. Oh. La altura 1 son 2 metros, la altura 2 son 2 metros. Perdón, la altura 1 son 2 metros, la altura 2 es 1 metro. Los cambié y los guarda. 1, 2, 2, 1. ¿Están de acuerdo? Bien. Una cosita para hacer, digamos, el mismo pensamiento que tuvimos recién en el problema del vaso. Acá lo que tienen que saber es que ahí donde dice B, o sea, donde está la columna H2, donde comienza esa columna, Ahí. eso, si extiendo como él hizo esa raya punteada y voy hacia la otra columna, ¿está bien? Ahí. Lo que tengo que interpretar es que en ahí donde termina esa línea azul o roja, que son en definitiva son la misma, la presión ahí es igual a la presión en B. Entonces lo que hago es utilizar el teorema fundamental de la hidrostática entre la superficie libre, exacto, entre la superficie, ahora voy a utilizar el teorema que es el de abajo, entre la superficie libre, que sería arriba de todo, en H1, arriba de todo, a profundidad 0, Ahí. ¿está bien? Comparando la presión arriba de todo con la otra línea de abajo, la que sería la del punto B. Entonces yo estoy usando el teorema fundamental para ese arriba y para ese abajo, donde pongo profundidad 0 arriba de todo, y cuál es la profundidad de la línea esa punteada de abajo, que era la de B, pues es 1 metro de profundidad para abajo. Entonces digo, bueno, ¿cuál es la presión arriba de todo? La absoluta arriba de todo, es la del gas, coincide con la del gas. Y la de abajo de todo, y bueno, la de abajo del todo, la absoluta, ¿está bien? Coincide con la presión en B, que es la atmosférica. ¿Está bien? Y ustedes pueden hacer si quieren el mismo, pero al revés ahora, ¿no? Poneme ahí abajo esta ecuación. La presión en B Sacando, sorry. Pongo la computadora, esta la odio. Esta. B. Sí, te escucho. pone la presión en B. Me voy a poner acá en un costadito. Sí, Sí. ¿está bien? La presión en En B. B menos la presión del gas Del gas. Bueno, perdón. igual a densidad por G, Está usando profundidades. claro, por H1 menos H2, que sería la profundidad. Fíjense que eso es lo que acabamos de ver. La presión en B es la presión abajo, la absoluta abajo, menos la presión en arriba de todo, que es la del gas, coincide con la de gas. Y eso es igual a la densidad por G por la diferencia de, bueno, Claro. en este caso la profundidad era H1 menos H2. Acá está, ¿no? Fíjense que lo que él hizo es exactamente lo mismo, solamente que lo pensó distinto. Lo pensó desde ese, ¿está bien? Donde dice, bueno, miren, ¿se entiende?
Pero la lógica es la misma. Siempre es la presión abajo menos la presión arriba igual a la densidad por G por la profundidad. Ahora, la presión en B sería lo que sería la presión atmosférica que yo puse antes, ¿ven? ¿Sí? Ahí estoy completando. Presión en B sería la presión atmosférica. PG sería la presión del gas justo en la superficie de nivel de separación entre el gas y el agua. ¿Sí? Y bueno, y acá tengo delta de G, H1 menos H2. Que si ustedes ven acá, bueno, es este despeje, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Si yo acá mando PG del otro lado, tengo esta ecuación de acá, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. Uno lo puedo usar como una diferencia de presiones, que es esto, ¿no? La teorema fundamental, o igualando una presión de un punto con el otro. La que les sea más fácil, ¿o no? Exacto. No, digamos, la que ustedes consideren que pueden interpretar mejor. Yo arranco con la de presión abajo menos presión arriba igual la densidad por G por delta H. Claro. Combina y dice para acá. Está este punto de acá con este punto de acá. Más allá de la forma del recipiente, que ese también ha sido doblado, eso no interesa. Estamos en el mismo líquido y bueno, estamos hidrostática. Así que la presión en B menos la presión en G tiene que ser igual a la diferencia de altura. Chau. ¿Están de acuerdo? Y este B puede ser cualquier cosa, ¿no? En este caso, B es presión atmosférica. ¿Están de acuerdo? Pueden hacer lo mismo, decía yo, pero bueno, con que esté el nivel líquido esté por acá, pero a la vez de la columna ser más abajo, esté más arriba. Es lo mismo, ¿o no? ¿Ven? Ahí está. Ahora está más arriba. Y acá está el gas. Acá, para hacer la misma letra, para no confundir, H1 y esta H2. ¿Sí? Claramente ahora el gas tiene mayor presión que la presión atmosférica, ¿no? Porque justamente lo está elevando. ¿En cuánto? Y bueno, la diferencia de altura. Ya más o menos se dan cuenta de que esa diferencia de presión que hay, siempre la diferencia de altura. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Así que cuando es un multiple choice, uno directamente dice, bueno, la presión del gas es mayor. Bueno, tiene que ser mayor que la atmosférica seguro. ¿En cuánto? Y bueno, en esta diferencia de altura. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? H2 menos H1, densidad por G. Y bueno, eso sería el resultado. ¿Les parece? Ya tienen los dos ejemplos, este y este. De respecto del ejemplo anterior, fíjense que el 0 de profundidad, ahora ya no nos conviene ponerlo ahí donde está el gas. Ahora nos conviene ponerle el 0 de profundidad en esa columna finita, arriba de todo. Ahí va a ser el 0 de profundidad. ¿Está bien? Entonces, a la misma profundidad que está la otra columna H1, marcarlo ahí, negrito, en la extensión de... Sí, en el último, ¿viste? Este. Sí. Sí. Si seguís con una línea, ahí está. Si sigo, ahí tengo la presión del gas. Si extiendo para el otro lado, esa línea, ahí está. Ahí en ese punto, la presión tiene que ser igual a la presión en el otro lado, porque están a la misma profundidad. Sí, a la misma altura, digamos, ¿está bien? Y que en este punto de acá lo voy a llamar A, como hice antes, ¿no? Y este punto de acá lo voy a llamar B. A y B tienen la misma presión, sí o sí, porque es a la misma altura del mismo elemento densidad, agua. Entonces ahora van a comparar, van a usar el teorema entre el abajo va a ser B y el arriba va a ser arriba de todo de la columna finita. Con ese ahí. Entonces van a comparar entre el arriba de todo de la columna finita, que llamémoslo C si querés. S. C. Y B. Entonces voy a comparar entre C y B. El abajo va a ser B, el arriba va a ser C. ¿Cuál es la presión arriba? La atmosférica. ¿Cuál es la presión abajo? La presión del gas. Porque está acá a la misma altura. ¿Está bien?
Y eso es igual a la densidad del líquido por la gravedad, por esa profundidad. Que fíjense que esa profundidad es H2 menos H1. Si quieren, lo vamos a poner acá. Vale. Vamos a poner así. Acá sería entonces C, donde dice B. Acá sería B, densidad G, H1 menos H2 menos H1. ¿Está bien? Dije bien, ¿no? Donde dice B sería C, donde dice G sería B. ¿Sí o no? Sí. ¿Me escuchás? Uy, no. Ondina. Sí, voy. Perdón. Ah, perdón. Me parece que no se notó nada de lo que dijiste, pero bueno. ¿No se escuchó lo mío? No se vio escrito. Si lo estabas escribiendo, no está. No lo escribí, no lo escribí. Ah, ok. No lo quería escribir. Digo que donde dice B, ahora, donde dice B voy a poner C. Y donde dice G voy a poner B. Ujú. Y me queda la diferencia de alturas, pues densidad G, H2 más H1. ¿Se escucha? Sí. Bueno, esto mismo ocurre en un tubo, en U, donde hay dos líquidos inmiscibles. No lo vimos, Hernán, eso. Uy, todavía, pero. Ahí está. Sí. Ah, el tubo en U. ¿No lo vieron? No. Bueno, vamos a hacerlo. Sí. Voy a borrar todo esto, sorry. Me conviene mejor. Claro, el tubo en U tal vez sea más fácil para verlo, en principio. Bueno. Tubo U. Así. Es un tubo, bueno, imagínense, es un tubo en U. ¿Sí? Yo el tubo en U primero les hago el ejemplo de si yo tuviese solamente agua, ¿no? O un líquido. Ustedes vierten un líquido por este lado, ¿no? ¿Sí? Vierten un líquido, una cantidad de líquido, y empieza a oscilar, es un movimiento oscilatorio, hasta que queda quieto el líquido es hidrostático, ¿no? Queda líquido totalmente estático. ¿Cómo quedan las columnas del líquido? Iguales. Claro, ¿por qué? ¿Por qué no queda una más alta que la otra? Porque Bueno, tienen otra la misma vez, presión. claro, otra vez por el mismo ejemplo de acá, de la misma presión. Si ustedes toman un cero en algún lado, ¿sí? Por ejemplo ahí, que no va a importar mucho tampoco, como estamos en hidrostática, yo voy a hacer lo mismo que antes, a mí me encanta hacerlo así, pero este punto de acá y este punto de acá, que es A y B, están a la misma altura, deberían tener la misma presión, ¿sí? Si tienen la misma presión, bueno, sería presión A igual a presión B. La presión A sería otra vez, yo estoy parado en este punto acá y tengo toda esta columna, que sería la columna A, ¿sí? Entonces sería densidad GHA. Y del otro lado sería densidad GHB. Como este ejemplo estamos con el mismo líquido, la densidad G y la densidad G se van y algo es obvio, que por la misma presión HA es igual a HB. ¿Estamos de acuerdo? Sí, o sea, queda a la misma altura. No importa si la boca la boca de alguno de estos dos es más grande que la otra, eso no interesa. ¿Está bien? El caso más interesante es cuando agarramos el tubo en U. Supongamos que es una U. Ahí. Bueno. Y vertemos un líquido, ¿no? Son dos líquidos que se llaman invisibles, en el sentido de que no, o sea, significa que no se pueden mezclar, queda uno encima del otro, ¿está bien? Y lo que vertemos son dos líquidos de distintas densidades, ¿sí? Uno líquido de densidad A y otro líquido de densidad B. Supongamos que el líquido de densidad A es mayor que la densidad B, ¿sí? Por ejemplo, no sé, agua y aceite.
Ustedes vierten agua y aceite, todo el mundo cuando cocina y tira aceite sobre el agua, ven que el aceite queda encima del agua. O sea, ¿cuál es el que tiene mayor densidad, el agua o el aceite? El agua. Claro, la densidad del agua es mayor que el aceite, por eso el aceite queda encima. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿está bien? No importa cuál primero tires, eso nos va a interesar, pero siempre el que tiene mayor densidad va a quedar abajo y el que tiene menor densidad va a quedar arriba. ¿Sí? Se produce un desnivel. Supongamos que yo tiro primero agua, queda al mismo nivel, y después sobre esa agua, de un lado, tiro aceite. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? El agua, que estaba al mismo nivel que acá, va a bajar un poquito de un lado, supongamos que ahora voy a tirar aceite de este lado, del lado izquierdo, y queda desnivelado, ¿no? Todo esto es agua. Y ahora tiro aceite, ¿está bien? El aceite va a quedar un poquitito por encima su nivel de la otra columna. Ahora van a ver por qué tiene que ser así. Entonces, este sería el que tiene menor densidad, densidad B. Y este de acá, densidad A. ¿Sí? Bueno, y queda quieto, ¿no? Está estático totalmente. Siempre la pregunta pueden ser varias, ¿no? Pero lleguemos a una relación primero. Yo voy a trazar un 0 ahí, ¿sí? Es parecido a este igual, ¿ven? Yo acá tracé un 0 y dije que las presiones de un lado y del otro tienen que ser lo mismo. Bueno, acá lo mismo, en el mismo líquido, pero en un lado en A y en el otro justamente en la separación de dos líquidos, ahí puedo comparar, ¿sí? Entonces yo digo que la presión en ese punto B, en este punto B, acá, ¿no? Este es el punto B, tiene que ser igual a la presión en este punto de acá, presión A. Lo que antes hacíamos, por ejemplo, como si esto fuese el gas, ¿no? Bueno, algo parecido. ¿La presión en B quién es? ¿Qué contribuye a presión en B? Bueno, si tenemos que ser exactos, la presión atmosférica, y ahora la columna de esta B, ¿no? ¿Qué columna? Bueno, otra vez, mi cabeza es este punto B de ahí. Toda esta parte de acá, hay una altura que me la tienen que dar o la puedo calcular. Es la altura HB, ¿sí? Sería densidad GHB. Igual a. Y en A tengo presión atmosférica más densidad GHA. ¿Quién es HA? Bueno, si ese es el punto A, ahí estoy parado yo, toda esta columna de agua o de líquido está sobre mi cabeza. Ese es HA. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Tengo HB, HA. Otra vez me va a quedar una diferencia si quieren. Fíjense que acá presión atmosférica o presión atmosférica se van porque ambos están abiertos a la misma atmósfera. Y bueno, me queda una relación, que es la densidad, ¿no? Densidad GHB. Acá, perdón, fíjense que esta presión B corresponde a la densidad de B, así que guarda ahí, sería densidad B, ahí la agregué, ¿eh? Miren, densidad B. Bien, si no, estaba mal. Y esta de acá, la densidad, no es el agua, bueno, es la densidad A. Ahí está. GHA. ¿Qué hago ahora con la densidad? ¿La puedo simplificar? No, pero sí puedo simplificar G. Bueno. Todo el mundo se guarda esta fórmula siempre, pero está bueno que vean de dónde viene, ¿no? Porque hay casos que son un poquito más generales que este. Este es el que sería más fácil. Fíjense que me queda una relación entre las densidades y la altura correspondiente, ¿eh? ¿Y está bien esto? Fíjense que sí, porque, bueno, como siempre falta esta materia, hay como una comparación de una igualdad y una multiplicación. Yo para comparar esto, yo siempre hago lo mismo, ¿no? Si quieren puede ser con números para el que no se dio cuenta. Fíjense que el dato era que la densidad A era menor, baja, con respecto a la densidad B, perdón, la puse al revés. Ahí nuevo. Fíjense que la densidad B, voy a poner acá, es menor y la densidad A
crece. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, densidad A es mayor que densidad B. ¿Sí? ¿Cómo tienen que ser las alturas entonces para compensar? Justamente ahí está en el dibujito. La columna de B entonces debería ser mayor que la columna de A. Para compensar justamente. ¿Sí? Entonces, a mayor densidad, la altura correspondiente tendría que ser menor con respecto a la otra, ¿no? Esta es la densidad, esta es la altura A, pues la B. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es qué es lo que hace uno a veces con esto? Bueno, quiere calcular la densidad de B, y no sabe lo que es. Pero tengo la diferencia de alturas, tengo HB y HA, ¿no? Entonces, bueno, si yo tengo los datos de HB y HA y tengo la densidad A, puedo calcular la densidad B. ¿Están de acuerdo? No siempre te dan, guarda, porque no siempre te dan a propósito, no siempre les dan esta HB y esta HA. A veces le dan, por ejemplo, a propósito, ¿no? Toda esta altura. ¿Sí? ¿Qué sé yo? H1 va a llamarlo. ¿Sí? Y algún otro dato más, por ejemplo, no sé, qué sé yo, HB, por ejemplo. Sí, bueno, ahí tampoco. Bueno, a ver, podría ser esta altura de acá. Así. ¿Sí? Por ejemplo, esta altura de acá. No sé, eso vamos a llamarlo H2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y no sé. Qué sé yo, no lo quiero complicar. Esta altura de acá. No sé. ¿Sí? H3. No sé. Puse capaz altura de más, datos de más, ¿no? Pero para que vean más o menos. Lo que importa siempre es la altura de la columna correspondiente. O sea, toda esta altura amarilla y toda esta altura azul. ¿Estamos de acuerdo? Si a mí me dan H1 y H3 y quiero HB, claramente es H1 más H3. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? O sea, yo siempre el 0, si quieren, lo pongo en donde está la separación de los dos. ¿Está bien? Y pienso siempre en la columna que está encima de cada cabeza. O sea, si yo estoy acá en B, la columna es toda esta. O sea, quiero HB, no H1 y H3. ¿Están de acuerdo? Pero bueno, si me dan H1 y H3, hago H1 menos H3, tengo HB. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y una vez que tengo HB, por ejemplo, ¿sí? Y yo quiero altura HA, si yo quiero y me dan este H2, bueno, como HB menos H2 te da HA, tengo HA. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Así que fíjense que siempre la altura es la que corresponde a cada columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En la guía no hay ejercicio de estos. ¿Está? En la guía no hay ninguno y lo suelen tomar también, bastante. Voy a borrar esta primera. ¿Sí? Si ustedes quieren hacer uno con cálculo, por ejemplo, supongan que, no sé, H1 sea... Ahí va. Bueno, ahí tienen el ejemplito. Si lo quieren hacer con valores, lo pueden hacer obviamente. Supongan que H1 es, no sé, 5 metros. H3 es 1 metro. ¿Sí? H1 es todo esto. ¿Sí? H3 es esto. Ahí puse 1 metro. ¿Están de acuerdo? Y H2 es, no sé, ¿cuánto puede ser? 5 menos 1 te da 4. Vamos por acá. 5.
este H3 sea 1 metro, o sea, HB, ¿cuánto valdría? Vamos a calcular primero HB. ¿Sí? Que es la que vos necesitas. Altura HB. ¿Cuánto es HB? Bueno, sería H1 menos H3. Sí, ya tengo eso. HB sería entonces 5 menos 1, 4. Bueno. Y HA, supongamos que sea, no sé, qué sé yo, 2 metros. ¿Está bien? ¿Sí? Así que bueno, sería 2 metros, 5, H2 sería 3 metros. H2 sería 3 metros. ¿Está bien? Esos son los datos. Entonces vos necesitas HA. ¿Quién es HA? Bueno, HA tendría que ser HA más H2 de HB, H3. Si quieren pensarlo así, HA más H2 tiene que ser HB. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? HB es todo esto. HA es este pedacito que yo quiero. Y H2 es esto. Como está al mismo nivel, toda esta línea de acá, HB tiene que ser H2 más HA. ¿Está bien? Y yo quiero HA. Bueno, H2 es 3 metros. HB es 4 metros. HA más 3 metros me queda 4. Claramente HA es 1 metro. Bueno, una cosa así, más o menos. ¿Sí? Entonces ya tengo HA. Ya tengo HB. ¿Sí? Y ahora falta, bueno, obviamente si me dan la densidad de uno, puedo calcular entonces la densidad del otro. Supongamos que me da la densidad, no sé, de A. ¿Sí? ¿Qué sé yo? No sé, cualquier cosa. HA puede ser 5 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Bueno, entonces yo ahora quiero, ¿qué me preguntan? Bueno, ¿cuánto vale HB? Bueno, me dieron un montón de datos, pero a mí me preguntaban cuánto vale, perdón, cuánto vale la densidad B, me preguntan ahora. Bueno, usando esa fórmula que está ahí, voy a llegar a la densidad B por HB igual a la densidad A por HA, pero bueno, ya calculé HB, ya calculé HA, puedo calcular la densidad B. ¿Se dan cuenta cómo es? Más una cosa así, tranquilamente podría aparecer. ¿Sí? No sé, bueno, lo pueden terminar ustedes. Densidad B la que yo quiero. ¿Sí? HB es 4 metros. HA es 1 metro de densidad. Fíjense que no hace falta pasar unidades. Eso es otro detalle. No hace falta pasar unidades, porque los metros y los metros se van de ambos lados. Lleva una relación. ¿Sí? Si quieren lo hago acá abajo. Así llego ahí. Sí. La densidad B, que es la que yo quiero. La altura B, que vale 4 metros. Muy bien. La densidad A por la altura HA, que vale, dije, 1 metro. ¿Sí? Y bueno, metro con metro se van. Así que tranquilamente te pueden preguntar cuánto vale la densidad en sí o la relación. Acá la relación que te queda es que la densidad de B es la densidad A por 1, te queda densidad A sobre 4. O sea, es la cuarta parte de la densidad A, por ejemplo. No sé, acá le hice un ejemplo armado más o menos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Una cosa así podría aparecer. Y generalmente aparece. Fíjense que se puede complicar esto, lo pueden complicar, sí. ¿Dónde está la complicación? Acá este fue bastante sencillo porque la presión atmosférica de ambos lados es la misma, ¿no? Si yo ahora te lo puedo complicar, ¿cómo lo podríamos complicar? Y bueno, en alguna de estas bocas de acá poner algún gas, ¿sí? Eso ya no sería la presión atmosférica, sería la presión del gas. O sea, ¿cómo lo querés complicar? Miren, voy a complicarlo un toquecito, ¿está bien? Pero la relación, para que vean, es siempre la misma, ¿estamos? Voy a borrar un poco. Prometo practicar la letra con esto, es horrible. Bueno,
Se llama gasolinea. Digo, ¿cómo lo puedo complicar, Hernán? Y bueno, no sé, un émbolo, como antes, es un tubo en U, es un tubo en U, es un tubo en U. Antes no estaba el émbolo ese, ¿está bien? Antes estaba abierto a la atmósfera, pero ahora lo pongo así, lo pongo así. Lo cambio un poquito, ¿ven? Tengo este líquido. Y acá tengo otro líquido. ¿Sí? Gordo. Rojo puro. Acá tengo otro. ¿Ven? Y se olvidan del émbolo. El émbolo es esto, ¿no? El coso ese de ahí, la ampolla, perdón, no el émbolo. La ampolla esa ahí. Ahora la agregué, pero antes era como un tubo en U. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y acá qué hay? Bueno, como siempre, acá hay un gas. ¿Ven? Un gas. Y acá, atmosférica. Lo importante de la relación, más que lo pueden llegar a preguntar, es darse cuenta de que acá hay una relación entre presiones. ¿Se dan cuenta? Otra vez, ¿dónde vas a poner el cero? Bueno, olvidándome de la ampolla esa de ahí, como es un tubo en U, yo acá voy a poner un cero como si fuese ese, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Otra vez comparando dos líquidos de ambos lados. Donde este sería el punto A y este sería el punto B, ¿ven? Pero otra vez, esto está quieto, así que la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. O sea, a mí me gustan con las igualdades, que es la ecuación fundamental, ¿no? Evidentemente, pero porque sale muy naturalmente, igualando las presiones, ¿ven? O sea, la presión en A es, ahora yo estoy en A, y bueno, tengo que pensar en las alturas, ¿no? En la presión que está por encima de mi cabeza, que es contribución de dos partes. Antes era la columna de este líquido, ¿sí? Vamos a llamar esto altura 1, y esto es la altura 1, esto es la altura 1, y esto es la densidad del 1. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Y este líquido azul tiene densidad 2. Entonces, en este punto A, ahí, tengo la contribución de toda esta columna, que es una altura H1, sobre mi cabeza, más algo más, la presión del gas. ¿Antes qué era? Antes era la presión atmosférica, pero ahora cambió la cosa. O sea, ahora te queda la presión del gas más la columna esa que es la densidad 1 GH1. ¿Y en B qué tengo? Bueno, en B es como el tubo antes, ¿no? Evidentemente en este punto B presiona dos cosas. El líquido este, que tiene toda esta altura, que es la densidad H2, densidad G2, densidad 2, G, H2, H2, sí, acá está, ahí lo pongo, ¿ven? Lo estoy armando con ustedes el problema, ¿eh? H2 más ¿qué cosa? Presión atmosférica. ¿Cuál es la diferencia con el otro? Bueno, claramente se ve que antes ambos estaban abiertos a la atmósfera, entonces se me iba presión del gas que era atmosférica con esta, pero ahora no lo puedo simplificar. Acá tengo una presión de un gas que vale algo. No sé, acá hay una relación. Depende de los datos que me den, habrá que despejar uno o la otra. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien, bueno, y bueno, claramente lo que tengo acá es, así me puedo armar un montón de problemas, ¿sí? Así me puedo armar un montón de problemas. El claro ejemplo que habrán visto alguna vez entonces es la prensa hidráulica. Si lo ven, la prensa hidráulica uno lo hace cuadrado, pero tranquilamente lo podría haber hecho como un tubo en U, así. Empezamos de un problema más o menos fácil, pero ahora vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo así. ¿No? Usted la prensa hidráulica, más o menos uno lo sabe del colegio, ¿no? Que se igualan las presiones y demás. Las presiones de ambos lados, ¿no? Acá tengo un émbolo, y acá tengo un émbolo que tiene una superficie A, ¿sí? Y acá tengo el otro émbolo que tiene una superficie B. Pareciera ser que están a la misma altura, pero en realidad están a distinta altura, ¿sí? Todo esto es una capita, ¿no? Un émbolo ahí tiene una capita ahí,
una tapita acá, y acá en el medio hay un líquido con una cierta densidad, un aceite, ¿está bien? ¿Sí? Y acá uno tiene, no sé, un animal, un elefante. Bueno, no me va a salir el elefante, pero bueno. No es un elefante, es algo que está ahí parado. Y ustedes acá hacen una fuerza. ¿Está bien? ¿Sí? Perpendicular. Una fuerza B. En realidad esto no está a la misma altura. Hay una altura con respecto a un cero. ¿Sí? Vamos a suponerlo que está ahí, acá abajo de todo. Y acá tengo, bueno, esto es, acá lo puse B, acá lo puse, esto es A. Altura A, y acá tengo altura B. Ya les digo, no tienen por qué estar a la misma altura. ¿Sí? Si está a la misma altura queda muy fácil la relación, pero si no, no hace falta. Otra vez, ¿qué hacemos? Bueno, hacemos como si fuese el tubo en U. Estos dos puntos, en A y en B, deberían tener la misma presión. Porque si este punto presiona más que este, está en movimiento y al revés. ¿Está bien? Así que como esto está estático, la presión acá y acá tiene que estar a la misma presión. Y ahora lo pienso como que toda esta altura de líquido y toda esta altura de líquido presiona a ambos lados. Pero guarda que tengo varias contribuciones acá. ¿Qué contribuciones tengo acá? Bueno, acá tengo. Primero pongamos la igualdad de siempre. Presión A igual a presión en B. ¿Qué contribución tengo? Bueno, en A tengo, en el punto A, o sea, en el fondo, ahí, ¿no? ¿Sí? Que ahí puse el cero para ambos. ¿Estamos? ¿Sí? Si me hay que comparar a la misma altura, al mismo nivel. La presión de A es a la misma profundidad. La presión de A es de abajo hacia arriba, pienso. Tengo la densidad del líquido, del aceite. G, ¿quién más? Altura HA. ¿Quién más contribuye ahora? Bueno, ahora tengo un cierto cuerpo tiene una cierta masa. Masa B. ¿Sí? Que presiona sobre una cierta superficie. ¿Están de acuerdo? Sí, si esto tiene una masa B, ¿qué tiene? Lo mismo de dinámica. Tiene un peso. Y el peso es una fuerza. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Así que ese peso B ejerce una fuerza sobre esa superficie. Y entonces, fuerza sobre superficie la presión. Así que aparte de esta columna, tengo el peso de B. ¿Sí? Guarda que este peso de B, vamos a ponerlo, vamos a escribirlo entonces, es peso B. No puse PB para no confundir con presión B. Es el peso de B sobre qué cosa, igual a la superficie de B. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, ¿por qué de B? Ay, porque me confunde este B de ahí. Es de A. Sorry. Peso de A, superficie A. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Acá altura A. Y ahora en B, ¿qué tengo de este lado? Bueno, en B tengo una fuerza B sobre la superficie B y la altura de esta. Bueno, ahí tengo densidad G, HB, más, bueno, la fuerza B sobre la superficie B. Esta sería la fórmula de la densidad hidráulica. Si las alturas son iguales, evidentemente tengo una relación de fuerza sobre superficie de un lado igual a fuerza sobre superficie del otro. Pero no tienen por qué ser igual las alturas. Las alturas no siempre son iguales. Si son iguales, genial. ¿Sí? Es cuando están en equilibrio justo que le dicen que están justo al mismo nivel. ¿Está bien? ¿Qué faltaría acá para que esto sea exacto? Cosa que se va a ir. No hace falta acá ponerlo, pero si uno lo piensa como antes, ¿qué faltaría? Y bueno, la presión atmosférica, ¿no? ¿Hace falta que la ponga? Y no, porque la presión atmosférica, la presión atmosférica está siempre, pero lo que pasa es que como ambos, todo está a la presión atmosférica con presión atmosférica se van, ¿está bien? Pero siempre está. Fíjense que en este sí, en la de arriba sí y es importante, y en este no. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá pueden despejar. Creo que esto ya lo habían visto, es el problema 5. ¿Sí? Donde las alturas son iguales, entonces me queda la relación del peso de un lado con este de acá. Obviamente que es una relación, ¿no?
fíjense que donde está el mayor peso, la mayor masa, ahí tiene que estar la mayor superficie, ¿no? Porque ya no están multiplicando, están dividiendo acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y del otro lado, donde está la superficie más chica, ahí hago la fuerza más chica. Por eso es un crique esto, ¿no? Es un crique hidráulico que se dice. Vos haces, cuando la diferencia entre las superficies es mayor, menor va a ser la fuerza que vas a tener que ejercer. ¿Te das cuenta? Si acá pones un cuerpo grande, bueno, acá pones un émbolo muy chiquitito y vas a hacer una fuerza pequeña y vas a poder levantar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y otro ejemplo que hay de hidrostática, también tomado varias veces, es otra vez con dos líquidos así, uno encima del otro, invisibles, donde te preguntan la presión en algún punto de ellos. ¿Está bien? Vamos a hacerlo. No les tengo acá con valores, ¿no? Pero bueno, es importante la relación. Voy a borrar esto. Vamos a borrar. Bien. Okay. El problema es este. Si le pongo algún valor acá. Tengo dos líquidos. Ahí va. Que tienen distintas densidades. ¿Sí? Allá no hay acá ya no hay un tubo nubo, ¿está bien? Acá arriba puede haber un gas, vamos a la fácil, pero ya saben que puede estar encerrado eso y que haya que podría haber tranquilamente la presión de un gas, ¿está bien? Pero bueno, la presión atmosférica, está abierta la atmósfera. Y bueno, acá tengo una altura, H, y esto es H1, y esto es H2, ¿está bien? Obviamente que H es la suma de estas dos alturas, ¿está bien? Y tengo dos densidades distintas, tengo densidad 1 y densidad 2. Bueno, otra vez, el que está encima siempre va a ser el que tiene menor densidad, ¿está bien? ¿Sí? Densidad 1 es menor que densidad 2. ¿Estamos? Supongamos que yo quiero, hay muchas preguntas que te pueden hacer acá, ¿no? Pero si yo quiero que, por ejemplo, vamos a hacer varios puntos, vamos a ver, calcular la presión acá, la presión acá, en B, ¿está bien? ¿Sí? Se puede complicar de varias maneras el problema, pero bueno, vamos a poner para que quede bien claro lo de las presiones. Si yo quiero calcular la presión en A, ¿no? La presión en A, ¿cómo la calcularían? Bueno, otra vez, tienen que pensar en las columnas, ¿está bien? Yo acá tengo una columna que es del líquido 2, y acá tengo una columna que es del líquido 1, y la presión atmosférica. O sea, la presión en A tengo contribución de 3 presiones, ¿sí? Lo que es importante de las presiones es siempre ir sumándolas. Entonces, la presión en A sería densidad 2, G, H2. ¿Más qué cosa? Y bueno, densidad 1, G, H1. ¿Más qué cosa? Presión atmosférica. ¿Ven? ¿Y la presión en B cuánto sería? Bueno, la presión en B sería qué cosa. Bueno, no importa lo que hay por debajo, sino porque está encima de tu cabeza. O sea, sería todo esto, más la presión atmosférica sería entonces la densidad 1, G, H1, más presión atmosférica. ¿Sí? Claramente acá ven que se puede formar un sistema, ¿no? Depende de las incógnitas que vos tengas. Y bueno, muchas veces tienen que trabajar con las dos ecuaciones para, por ejemplo, poder despejar otra, ¿no? Son dos ecuaciones, dos incógnitas generalmente. ¿Está bien? Sí, por ejemplo, fíjense que si ustedes quieren restar estas dos, ¿sí? Si ustedes quieren restar estas dos ecuaciones, lo pueden hacer y se medirían las presiones atmosféricas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, si ustedes restan, por ejemplo, la presión A menos la presión B, se te diría toda esta presión, o sea, o más fácil si quieren, ¿no? Hay distintas maneras. Toda esta parte de acá
claramente la presión B. Eso quería decir. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Si quieren toda esta presión es presión B. ¿Estamos? Porque es densidad 1, GH1 más presión atmosférica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O sea, fíjense que siempre hay que ir sumando de a placas. Bueno. No sé si hay alguno más de estos. Así. Hernán, Sí. nada, yo les preguntaría a ellos este problema, el de líquidos inmiscibles, o sea, un líquido que no se mezcla con otro líquido. Si bien no hay ningún problema en la guía, algunas veces se ha tomado en los parciales, entonces por eso les queremos dar un poco la lógica de cómo pensarlo. Igual siempre es utilizando la ecuación de teorema fundamental de la hidrostática de una manera apropiada, ¿no? Pero bueno, por ahí entre estos problemas que ustedes tenían que hacer, hay alguno que haya tenido más dudas. No sé, por ejemplo, el 8 o el 9. ¿El 8 es el que tipo que está acostado? Sí, el del... Ah, ¿Querés que lo haga yo? hacelo. Dale, pásame el hospedador. Oh, ¿y eso? Tenés que ir a donde dice participantes, abajo. Arriba. Bueno, arriba. Invitar. Deja de... No. No, dice más. Ah, pará. Ah, sí. Participantes, sí. ¿Y ahora? Donde estoy yo, donde dice Sí. más. Ah, más. Ah, ahí te encontré, sí. Y ahí fíjate que tienen que tener algo que Hacer diga... operador es. Eso, Ahí exactamente. está. Ahí lo encontré. ¿Listo? Perfecto. Bueno, y deja de... yo comparto. Tengo que dejar de compartir. Sí. Ahí está. Bueno, nada, les decía, por ahí ustedes tienen algún problema de estos de la guía que haya que, no sé, que insistir un poco. ¿Cómo lo ven? Yo no sé qué pasó con la grabación. Ah, sí, está grabando. Bien. ¿Qué les parece? ¿Hay alguno que hayan tenido duda? Principalmente todos, pero también el 8. Es el 8. No, me interesa el 8 particularmente porque... Ay, ¿por qué? No sé qué pasa con esto. Tiene que tengo una pantalla que apareció que no sé cómo sacarla. Vamos a ver. Ahí está. Bien, entonces, ¿no? Okay. Ahí está. Bueno, vamos con el 8. Bueno, el 8 es un poco complicado de ver, ¿no? Entonces hay una persona que le están haciendo un suerito, entonces le están, le están pasando por suero por una vena, digamos. Entonces, el suero más o menos es una cosita así, está colgado, ¿está bien? Entonces, ponerle que el brazo esté a una cierta altura respecto del piso y esto está a una cierta altura respecto del piso. Y entonces pasan un canito y acá le enganchan con una aguja. Yo nunca me acuerdo cómo se llama eso. ¿Está bien? 10. Entonces, fíjense que si yo hago una ampliación, un zoom, digamos, de esto, hay como un tubito ahí donde de este lado habría solución fisiológica y del otro lado la sangre. ¿Está bien?
Entonces, de alguna manera, esta columna de solución fisiológica quiero que se introduzca, ¿no?, en la sangre. Esa es sería la función del suero. Lo voy a poner con otro color. Vamos a ponerlo con verde. Entonces, acá hay suero. Este sería el suero. ¿Está bien? Y yo lo que pretendo es que ingrese en la sangre. Bueno, hay un punto límite. Y lo que me dice el problema es que la presión de la sangre, la presión ahí, es de, déjame ver, 1 kilogramo por litro, creo que decía. 1 kilogramo, esa es la densidad sobre litro. Creo que Esa es era 12 milímetros de mercurio. la presión es 10 milímetros de mercurio, pero sí, puede ser 12. Entonces la presión en la sangre es 10, dice el problema, milímetros de mercurio. O sea que es una presión muy chiquitita. Y fíjense que la presión esta en realidad, ¿qué es? Es la presión de la sangre, ¿no es cierto? ¿Es la presión manométrica o la absoluta? ¿Absoluta? Absoluta. No, es muy chiquitita para ser absoluta. Cuando vean cosas muy pequeñas, desconfíen de que sea absoluta, ¿no? ¿Está Ujú. bien? Siempre que vean cosas así de chiquititas, o sea, imagínense que alrededor de ustedes tienen la presión atmosférica, que en milímetros de mercurio es 760 milímetros de mercurio. ¿Cómo puede ser que afuera tenga una presión tan grande y adentro una presión tan chiquita? Eso estaría comprimiendo el cuerpo humano. No, en realidad esta presión es la presión manométrica. La presión absoluta de la sangre es 760 más 10, o sea, 770 milímetros de mercurio. O sea que adentro del cuerpo tengo más presión que afuera. De hecho, cuando me pincho sale la sangre para afuera, ¿no es cierto? Indicación de que adentro tengo más presión que afuera. ¿O no? Si adentro tuviera menos, entonces cuando me pincho entraría aire, exactamente. ¿Está bien? Así que esta de acá es la manométrica. No es la absoluta. Siempre que tengan una presión muy chiquitita, desconfíen de que no va a ser la absoluta. Bueno, muy bien. Entonces, dice, mira, esto que tenés acá, el suerito, la pregunta es a qué altura como mínimo hay que poner el suero. ¿Por qué como mínimo? Bueno, porque en realidad, si la altura, esta diferencia de altura es muy chica, suele ocurrir que la presión dentro de la cánula esta es más chica, o sea, acá se torna más chica que la presión de la sangre y entonces en vez de entrar el fluido, sale sangre. No sé si alguna vez estuvieron internadas y han hecho algún experimento con esto y en vez de entrar el suero, sale un poco de sangre para afuera. ¿Sí? Entonces eso no lo quiero. Entonces quiero que haya acá una cierta profundidad respecto de este lugar cero, digamos, vamos a llamar cero acá. Entonces quiero que haya una cierta profundidad, ¿no es cierto? ¿De qué? De este líquido verde. De tal manera que la presión acá sea mayor que la presión acá. Si es igual, pues es como un límite, nada entra, nada sale. Si esta es más grande que esta, pues sale sangre. Si esta es más grande que la otra, pues entra este líquido, digamos, hacia adentro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, fíjense que lo puedo simplificar todo esto, haciendo un análisis más simple, diciendo que es como si yo tuviera una columna de líquido verde y que acá hay una cierta columna ya del líquido rojo, que sería la sangre. ¿Está bien? Y entonces sé
que la presión acá es de 10 milímetros de mercurio, la presión que manométrica. ¿Está bien? La presión manométrica. Entonces podría usar el teorema fundamental de la hidrostática para el líquido verde, ¿sí? Preguntándole al líquido verde, bueno, ¿cuál tendría que ser si esta es la 0 de profundidad? ¿Está bien? ¿Cuál debería ser la profundidad para que esto estuviera en reposo? O sea, nada entra, nada sale. ¿Está bien? Está en equilibrio, que sería las condiciones del teorema fundamental de la hidrostática, que nada se mueve. ¿Está bien? Entonces me observo el líquido verde y digo, bueno, la presión abajo menos la presión arriba va a ser igual a la densidad del líquido verde por G por la altura, por la profundidad, perdón. ¿Está bien? Muy bien. Si acá estoy hablando de la manométrica, acá también voy a tener que estar hablando de la manométrica. ¿Está bien? De tal manera que la presión manométrica abajo menos la presión manométrica arriba sea igual a la densidad del líquido verde, que sería el suero, por la gravedad, por esa diferencia de profundidad. ¿Está bien? Esa H. ¿Sí? Esto es solución. Muy bien, la manométrica abajo va a tener que ser igual a la de la vena. ¿Y quién es la manométrica arriba? Pues esto tampoco lo tienen por qué saber. Resulta ser que el suero está hecho tal que la presión adentro es la presión absoluta. Está hecho al vacío. ¿Qué quiere decir al vacío? Que no hay aire adentro. Quiere decir que la presión adentro, la del líquido, coincide con la atmosférica, la presión absoluta. ¿Está bien? Y además tiene un envase que es maniable, digamos que la atmósfera lo puede abollar, no es un vidrio rígido. Está hecho todo a propósito para que la presión arriba, acá adentro, la presión absoluta del líquido sea igual a la presión atmosférica. Eso quiere decir estar al vacío, en tal caso. ¿Está bien? Por lo tanto, la presión manométrica adentro es 0, porque se acuerdan que la presión manométrica era la presión absoluta menos la presión atmosférica. Atmosférica menos atmosférica me da 0. Así que arriba la manométrica va a ser 0, abajo va a ser igual a la de la vena manométrica, y esto es igual a la densidad del suero, que básicamente es agua. Dicen que consideren que es... no estoy haciendo el 8, perdón. Estoy haciendo el 7. Con razón, nadie... Ahora igual el 8 si quieren lo hacemos, ¿no? Es el 7. Pero era lo de 1 kilogramo sobre litro. Claro, 1 kilogramo sobre litro. Densidad es 1 kilogramo sobre litro. Y bueno, 1 kilogramo sobre litro es igual a 1000 gramos. Perdón, sigamos con el kilogramo. Es igual a 1 kilogramo El kilogramo es unidad del sistema internacional, así que no hay problema. Lo dejo así. Y el litro, ¿se acuerdan que era 0,001 metro cúbico? Así que lo tengo ahora en el sistema internacional, kilogramos sobre metro cúbico. Y 1 dividido 1,001 es 1000. Entonces, 1000 kilogramos sobre metro cúbico equivale a 1 kilogramo sobre litro. Bueno, entonces esto es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ya lo tengo en el sistema internacional. La gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado y el delta H es sobre lo cual me están preguntando.
Así que bueno, lo que tengo que hacer... Ah, ¿y esto qué pasa? Esto está en milímetro de mercurio. Todo mal. ¿Qué tendría que hacer? Pasarlo a pascales. Entonces utilizo la regla de 3 simple. 101.300 pascales equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, 10 milímetros de mercurio, ¿a cuántos pascales equivale? Entonces es esto por esto, dividido 760, y creo que les da 1333. ¿Puede ser? Sí, 1333. Muy bien, entonces ahora reemplazo los 10 por 1333 pascales. Muy bien, y ahora voy a despejar el pascal. ¿Se acuerdan que es newton sobre metro cuadrado? ¿No? El pascal es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, y todo esto dividido por metro cuadrado, ¿no? Es newton sobre metro cuadrado, básicamente. Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces esto es, fíjense que hay unidades que se nos van, bla, 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 y me queda delta H igual a metros, es lo único que sobrevive, y hagan ustedes la cuenta. Puede ser 0,13 metros, Sí, o sea, lo que es lo mismo, 13 centímetros. Ah, sí, sí. 133. O sea, 13 centímetros. O sea que si la altura entre el brazo y el suero es menor que 13 centímetros, sale sangre. Si la altura es justo igual a 13 centímetros, nada sale, nada entra. Si la altura es mayor, hay más presión y por lo tanto entra el fluido sobre la sangre. Entra hacia adentro. Entra hacia adentro es una redundancia, pero bueno. ¿Se entiende? Sí. Respecto del 8, que es estimar por consideraciones hidrostáticas la diferencia de presión sanguínea entre la cabeza y el corazón y los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí, que sería el 8, en el caso del 8, entonces tengo la persona, acá sería el corazón, entonces considerar la presión acá, acá y acá, ¿no es cierto? Vamos a poner esto A, B, C. Entonces, ¿qué me conviene? Tomar profundidad 0 acá, esta sería la profundidad del corazón y esto sería la profundidad de los pies. ¿Está bien? Entonces, fíjense que voy a considerar solamente presiones manométricas. ¿Está bien? No absolutas. Entonces me piden calcular la diferencia de la presión entre estos dos. Entonces la presión en B menos la presión en A, esto sería delta de presión, es igual a la densidad de la sangre por la gravedad por la diferencia de altura. La densidad de la sangre es dato del problema, la gravedad es 10 metros sobre segundos al cuadrado y la profundidad me la dan, porque dice que considerar que 50 centímetros. claro, esto es 0,5 metros y la altura de la persona es 1,75 metros. Así que esta diferencia de altura la tengo, sería 50 centímetros o 0,5 metros. ¿Está bien? Y listo, ya está. A mí lo que me piden es esto. ¿Cuál es la diferencia de presión? Dice las diferencias de presión sanguínea. Y ahora si piden entre los pies y la cabeza, de nuevo, sangre
por gravedad por esa diferencia de profundidad ahora entre A y C. Esto era entre A y B. De nuevo me piden esto, con lo cual calculo. ¿Y qué pasa si la persona está acostada? Esto es A, esto es B y esto es C. ¿Tienen una presión? Sí, por supuesto, pero ¿cuánto vale la diferencia de presión entre A y B? Y bueno, la ¿de misma, qué ¿no? depende? Lo mismo. Claro, la presión va a ser la misma, porque Porque lo que sigue midiendo lo mismo. me interesa es la profundidad. La profundidad está todo en cero. Entonces, Claro. ¿esto cuánto vale? 0. Cero, por lo tanto la diferencia es cero, por lo tanto esta y esta son iguales. Lo mismo pasa acá. ¿Está bien? Ujú. Era bastante tontuelo. Y si está haciendo la vertical es todo lo contrario. Bueno, todo lo contrario de lo que dije antes. En los pies pongo el 0. ¿No? En los pies pongo el 0. Acá por acá estaba el corazón. Entonces, y acá la cabeza. Entonces, si acá está el 0, esta posición es 1,75 metros. Y esta posición son 50 centímetros antes, o sea que es 1,25. ¿Está bien? Entonces ahora hago la diferencia de presión entre este punto y entre este punto y este punto. ¿Estamos? Sí. Nos pasamos, igual empezamos tarde. Solamente decirles algo que Hernán estaba hablando y yo lo interrumpí, pero que estaba bueno que lo piensen, es de esos dos líquidos inmiscibles, o sea que no se pueden mezclar. ¿Está bien? Entonces tengo un líquido, ponerle rosa, acá de densidad 1, y tengo un líquido naranja de densidad 2. Claramente, ¿quién es menos denso? El que está arriba. Ah, El que está arriba, ¿no? Flota, entonces tiene menor densidad que el que está abajo. Bueno, muchas veces acá está abierto a la atmósfera, o sea que la presión acá sería la presión atmosférica. Muchas veces nos piden calcular la presión, ponerle que de acá a acá haya 1 metro y que de acá a acá haya 1 metro, y por ahí nos piden calcular la presión justo a la mitad, acá en el punto, lo voy a llamar B, ese lugar. Entonces la pregunta es ¿cuál es la presión en B? No nos dicen nada, entonces tranquilamente podemos calcular o la atmosférica o la manométrica. Depende cómo me lo digan, ¿está bien? Pero bueno, vamos a calcular la atmosférica, la absoluta o la manométrica. Vamos a calcular la absoluta. Quiero calcular la absoluta en B. Absoluta. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se resuelve este problema? Pues, como dijo Hernán, entonces tengo que plantear, no me basta con una formulación del teorema fundamental, tengo que hacer dos formulaciones. Una de ellas es sobre el primero y la otra sobre el segundo, porque el teorema me habla de un fluido nada más, no de dos. Así que una va a ser para este fluido y otra para este. Y acá hay una interfase, que sería esta de acá, que es importante. A esta presión, por ejemplo, la llamo A. La presión del líquido rosa y la presión del líquido naranja en esta interfase coinciden, y además la voy a llamar presión A. Entonces, fíjense, considero el 0 de altura a partir de acá, ¿no? El 0 de profundidades. Entonces, este lugar está a una profundidad A y este lugar está a una profundidad B. Entonces voy primero, ¿no? Digo que considero el fluido de arriba. La presión abajo, pero la presión abajo, el abajo de todo de este fluido es B, es A, perdón.
Entonces la presión en A es lo más abajo que tiene este fluido rosa, ¿está bien? Menos la presión arriba, que sería la presión atmosférica, esta presión de acá. Comparo estas dos presiones, la presión abajo menos la presión arriba, es igual a la densidad del fluido 1 por la gravedad por la diferencia de profundidad entre el 0 y la profundidad A, o sea, es HA menos 0 es HA. Y ya está, no puedo hacer más nada que eso. Luego voy al otro elemento, a la densidad 2. Y yo lo que quiero es la presión acá. Entonces voy a decir que, fíjense que puedo comparar ahora sobre dos presiones. La presión en ese lugar, que justo es la mitad, ¿está bien? Ponele. Y la presión acá, que es la de más arriba de todo del líquido naranja. Entonces digo que la presión abajo menos la presión arriba es igual a la densidad del líquido 2 por la gravedad por esta diferencia de profundidad, o sea, HB menos HA. Estas son las dos ecuaciones que me quedan y donde la incógnita es la presión en B. ¿Está bien? Y fíjense fíjense lo siguiente, ¿no? Fíjense que la presión en A aparece en la fórmula de 1 y la presión A aparece en la fórmula de 2. Así que una forma interesante es despejar de acá la presión en A. De ahí despejo y me queda densidad 1 por G por HA más la presión atmosférica. Y ahora esta la reemplazo acá. Entonces finalmente me queda que la presión en B, esta de acá, menos la presión en A, que vendría a ser densidad 1 por gravedad, por altura, por profundidad A. Y ojo que es la presión, y acá tengo la presión atmosférica, ¿no? Presión atmosférica más es igual a la densidad 2 por G por HB menos H1. Y ahora esto que está restando lo paso sumando. Me queda que la presión en B es igual a la densidad 2 por G por HB menos H1 más la densidad de 1 por G por HA más la presión atmosférica. ¿Está bien? Y así obtienen la presión en B. Por supuesto, les tenemos que dar esta longitud y las densidades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Algunas veces a esto se lo llama H1 y a esta longitud se lo llama H2. Hay que tener cuidado en el problema cómo me empaquetan las cosas. ¿Está bien? Si a esto me lo llaman H1 y a esto lo llaman H2, ¿no? Vamos a llamarlo de otra manera. H1 y H2, ponele. Esto resulta ser que es perdón, yo lo llamé, esta era A. No sé por qué le llamé H1. A esto de acá lo puedo denominar H1, esto es H1, y esto de acá, no, al revés, esto es H1 y esto es H2. ¿Está bien? Entonces hay que ver cómo me lo dicen, cómo me lo expresan en el problema. ¿Está bien? O sea, esto tendría acá 1 metro y esto sería, 1 metro y esto sería medio metro. Lo hice al revés en colores, disculpen. Esto debería, bueno.
Esto sería H1. HS1 sería esto. Y esto sería H2. Así que hay que tener cuidado cómo se dan la lectura de las cuestiones. Pero básicamente es el teorema fundamental de la hidrostática, en este caso, para cada uno de los líquidos. Pasa lo mismo, similar, pero muy parecido, en el tubo de U, en la otra cosa que ustedes hicieron. ¿Estamos? Sí. Bueno, esto igual quedó grabado. Y nada, lo veremos de la grabación.